tardes. Han oído ustedes una serie de exageraciones bien intencionadas que tengo que agradecer aunque no las apruebe. Algún motivo tengo para hablar aquí, pero no es el que parecería obvio, que por mi edad estoy más cerca de Roma, ¿no? No estuve presente cuando se produjo la romanización de España. Pero he pensado mucho sobre ella, al pensar sobre España, porque España es absolutamente incomprensible sin Roma. He titulado esta conferencia Las raíces romanas de España. Es más que raíces, si se va a mirar bien. En cierto modo, España es una creación de Roma. Por España han pasado, por el territorio de la península ibérica, han pasado muchos pueblos. Ha habido griegos, y fenicios, y cartagineses, y otros posteriores, y han dejado huellas, y han tenido influencia, y encontramos restos y estímulos. Pero la influencia de Roma ha sido absolutamente incomparable. Es de otro orden de magnitud. De tal manera que no ha sido Roma una de las vicisitudes de la historia española, ha sido su principal condicionante. Antes de la presencia de los romanos en España, en la península ibérica era un territorio grande, por cierto. Se olvida muchas veces la magnitud. Yo hace poco he hablado de la magnitud real de España, incluso geográficamente, físicamente. Es un país grande, ¿no? Nunca ha sido un país pequeño, como ahora mucha gente supone, ¿no? Es un país grande. Pero era un país enormemente dividido, con una serie de pueblos que tenían probablemente poco que ver entre sí, con una organización muy elemental, que hablaba en multitud de lenguas que no son desconocidas. Quedan algunos restos, quedan restos en la toponimia, quedan algunas inscripciones difíciles de descifrar. Simplemente esto. Las penetraciones de estos pueblos que he nombrado, fenicios, cartagineses, griegos, fueron penetraciones, unas más pacíficas, comerciales, otras más belicosas, pero evidentemente no pudieron llevar a cabo, ni intentaron siquiera, una organización de este territorio de la península. Esto ocurre únicamente con Roma. Y entonces se produce una unidad. Se establece una unidad o varias conexas, naturalmente depende de las vicisitudes de la administración romana, pero entonces cuando se crea Hispania. Hispania, que va a ser una porción de Roma, especialmente del Imperio Romano. Es una parte considerable de la Romania, con una unidad por lo pronto administrativa, política, con una articulación muy temprana, la articulación municipal, que fue decisiva y que es evidentemente la primera organización de la sociedad hispana, que se va unificando y que se va convirtiendo en unidad más o menos unitaria. Añadan ustedes algo capital, que es las comunicaciones. Es evidente que la península ibérica era prácticamente intransitable. No olviden ustedes que el problema de las comunicaciones en el mundo ha sido un problema de primera magnitud hasta hace muy poco tiempo. Es evidente que no había caminos, no había carreteras, no había medios de comunicación más que andar a pie o a caballo o en algún carro o coche del tipo que fuera, y nada más. Los romanos fueron grandes constructores y construyeron las calzadas romanas, que son el equivalente actual de la motorización, porque evidentemente la gran dificultad es que no había caminos. Los romanos los hicieron. Una cosa que se entiende es la posibilidad de la defensa de los enormes límites de las fronteras del Imperio Romano, asediadas por una cantidad de pueblos que ejercían presión sobre el imperio desde todos los puntos del horizonte, porque con unos ejércitos relativamente pequeños, las legiones,
estas podían acudir rápidamente a los puntos en que eran menester. Es decir, era el equivalente de la motorización, digamos, de la aviación actual. Es decir, se podían concentrar rápidamente fuerzas militares que contenían a los invasores o presuntos invasores con cierta facilidad. Yo, cuando escribí este libro, que quizás es el que me dio más de haber escrito, que se titula España Inteligente, no sé, hace falta. Pues decía que cuando escribí España Inteligible encontré unos datos de tiempo de Caracalla. La longitud de las calzadas militares o civiles en la península ibérica en tiempo de Caracalla era de unos 30.000 kilómetros. Yo no había pensado que pudiera ser nada parecido. La cifra me pareció increíble. Ustedes imaginen lo que es una red de calzadas con los servicios que existían para comunicación en la península ibérica. Es algo absolutamente increíble, y esto hizo naturalmente que la península ibérica fuera transitable, estuviera en definitiva al alcance de los habitantes que habían tenido muy pocas relaciones entre sí, que habían tenido muy poco que ver entre sí por imposibilidad de las comunicaciones. Añadan ustedes a esto el que se difunde pronto, bastante pronto, la lengua latina. Es decir, las numerosas lenguas, probablemente primitivas, poco evolucionadas, poco desarrolladas, que se hablaban en los diferentes lugares de la península, van siendo sustituidas, no rápidamente, por supuesto, ni por las poblaciones en su conjunto, sino por minorías que pronto son muy grandes. El latín es una de las lenguas más extraordinarias de la historia. Yo tengo una admiración por las lenguas que llamo universales. Este problema, decimos que el hombre habla, que el hombre es elocuente. Sí es elocuente, pero el lenguaje no existe. No hay un lenguaje. Hay lenguas. Hay multitud de lenguas. Y estas lenguas se hablan en sociedades más o menos limitadas, algunas limitadísimas, otras muy extensas, y algunas lenguas son habladas no solamente por un pueblo, sino por varios pueblos, por diferentes pueblos. Es el caso evidentemente del español actualmente, es el caso del latín. Bueno. Son lenguas, repito, habladas por diferentes pueblos. Lenguas que son medio de comunicación de sociedades diferentes, a veces de razas que no tienen nada que ver entre sí, que no tienen que ver nada con una cuestión étnica. Estas lenguas son más lenguas que las demás, esto es evidente. Son lenguas que sirven de comunicación a enormes porciones de la humanidad. Esto ha sido el latín, y lo ha sido durante largos siglos. No olviden ustedes que el latín, que se habló como lengua viva durante mucho tiempo, después siguió siendo la lengua de las minorías cultas hasta el siglo XVII. Yo dije una vez que había sido el invernadero de la mente teórica entre San Agustín y el Renacimiento. Es evidente que si no hubiera habido latín, si no hubiera habido más que las lenguas de información en Europa, el pensamiento teórico hubiera tenido una dificultad de desarrollo extraordinaria. Pero en España el latín llega a ser la lengua hablada por los hispanos. Lengua que supera todas las demás lenguas, de las cuales quedan restos, quedan fragmentos. Por ejemplo, el caso del vascuence. El vascuence es una lengua prerromana. A mí me parece admirable que exista y que esté viva. Pero claro, evidentemente el alcance, la posibilidad de alcance, la diversidad de su fragmentación en 8 dialectos distintos, el hecho de que haya sido una lengua mínimamente escrita, es muy difícil leer nada en vascuence, muy poco lo que se puede leer. Evidentemente la función
es prodigioso que exista viva esta lengua todavía, pero evidentemente no tiene que ver nada con lo que significó el latín. Es decir, los habitantes de Hispania pudieron hablar entre sí cuando hablaron en latín. Algo precisamente equivalente de lo que ocurrió con los indígenas americanos, que hablaban cientos de lenguas que no tenían nada que ver entre sí, que pudieron hablar entre sí cuando hablaron en español o en portugués. Es un caso sumamente parecido. De modo, por tanto, que la latinización, digamos, la inmersión de la península ibérica en la lengua latina, que permite un desarrollo de la comunicación, de la vida política, de la vida de organización, de la cultura, de una literatura que existe y que es enormemente importante, la literatura hispánica. Es decir, al cabo del tiempo, Hispania es una variedad de Roma. Y los hispanos eran romanos. Cuando se dice, por ejemplo, que Séneca era español, bueno, no, Séneca no era español, era cordobés. Las ciudades son enormemente importantes. Hispania estaba llena de ciudades romanizadas, ciudades que existían, algunas mucho más antiguas, ciudades fenicias, Málaga o Cádiz. Ciudades importantísimas. Ustedes piensen lo que ha sido Sevilla, lo que ha sido Tarragona, lo que han sido todas las ciudades que tienen nombres directamente latinos y que han existido en la época romana. Algunas ciudades eran prósperas. Por lo visto, Cádiz tenía un número de equites comparable solo al de Padua, en la península itálica. Es decir, era una variedad de Roma. Eran españoles, eran romanos de variedad hispana. Es curioso, por cierto, que el latín que se hablaba en España se hablaba de una manera un poco distinta. Hay un texto de Eulogelio que dice Hispane non romane memoretis loqui me. Recordad que no hablo en romano, que hablo en hispano, no en romano. No es que hablaba en español, no existía el español, hablaba en latín. Sí, hablaba en latín, pero a la hispánica, no a la romana. Es decir, era una variedad lingüística. Y incluso hay cosas curiosas. Hay una broma que circulaba en Roma. Parece que el identificar la B y la V, que es característico del español, por lo visto era del latín de los hispanos, porque decía Hispane quibus vivere est vivere. Los hispanos, para quienes vivir es beber. Pronunciaban igual vivere, el verbo vivir, y vivere, con una B labial, beber. De modo que la cosa viene de lejos. Parece que es bastante antigua. Cuando no había español, cuando se hablaba en latín. Es decir, se produce, repito, una variedad característica dentro de los romanos. No olviden ustedes, por ejemplo, que en España se resuelven problemas romanos. Ustedes piensen las batallas que acontecen en España, en que se ventila el mando en Roma, el poder de Roma, no cuestiones locales, cuestiones que pudiéramos llamar coloniales. No es esto. Es evidente, por ejemplo, que César y Pompeyo ventilan manos en Hispania. Y hay toda una serie de figuras, comerciantes, de autores de obras de agricultura, poetas, satíricos, filósofos y emperadores, que nacen en Hispania, que son hispanos y que llevan un sello y una característica, una modalidad determinada. Es decir, que refluyen sobre Roma, son una variedad de romanos, pero que actúan sobre Roma misma en sus estratos superiores. Los grandes escritores no son españoles, son romanos, son escritores romanos, romanos de España, romanos hispanos, con su variedad. Eso que le ocurre a Columela o a Marcial o a Séneca, los dos Sénecas, y a tantos más. España se llena de ciudades que son romanas, y ahora en cuanto empieza a excavar un poco se empiezan a aparecer
columnas y bustos y estatuas. Está todo lleno. Es decir, hay una Roma subterránea, una Roma en forma de restos. Casi todas las cosas, por ejemplo, es curioso la cantidad de cosas que se atribuyen a los árabes, pero que eran romanas. Ustedes piensen, por ejemplo, los árabes hicieron muchas cosas muy importantes y muy interesantes en Andalucía. Sí, claro, pero cuando los árabes en el siglo VIII llegan al Andaluz, hacía bastante más de 1000 años que habían estado los romanos, que habían hecho casi todas las cosas, ¿no? Es curioso, la buena prensa que han tenido después, incomparable con los romanos. Es un hecho muy curioso. El olvido, el relativo olvido de los romanos, quizá porque lo llevamos en la masa de la sangre, porque en cierto modo somos romanos. Y esto se olvida. Los monumentos que existen. Ustedes piensen, por ejemplo, en el acueducto de Segovia, por ejemplo, que es uno de los monumentos más impresionantes, más extraordinarios del mundo entero. Está ahí, está lo mismo. Ahora parece que se está estropeando, pero en fin, lo mismo que entonces. Lo mismo cuando se construyó. Y por todas partes existe todo eso. Es decir, y hay toda una serie de formas de vida, de estilos, que proceden de Roma. Es decir, es evidente, a mí me irrita un poco el que, por ejemplo, digan, los periódicos dicen muchas cosas. Dicen, por ejemplo, el ministro Galo de Justicia ha hecho unas declaraciones. ¿Por qué Galo? ¿Qué va a ser Galo? La policía gala ha hecho otras cosas. Nosotros no decimos la policía layetana o la policía ibera o la policía celta. No se nos ocurre, ¿no? El ministro, cuidado, si un ministro es gallego, no decimos que es un ministro celta. Será gallego, ¿no? Pues no es celta. O el señor Piqueno es un ministro layetano. Será español, será catalán, pero no layetano. Quiero decir que hemos perdido, en definitiva, se pierde en unos orígenes que son subterráneos lo que tenemos de los pueblos originarios. Se usa el único que tiene circulación con un sentido un poco de broma, en cierto modo, es celtíbero. Celtíbero, que no se sabe muy bien lo que es, pero en fin, celtíbero es algo muy característico de España, que se dice con cierta ironía, cuando hay un poco de cierto primitivismo. Recuerdo, por ejemplo, que hablando de Julio Cejador, dice Ortega una vez que ahora está enseñando pretéritos y supinos, se llama latín, a unos angelitos celtíberos. Estaba en Palencia enseñando latín, unos angelitos celtíberos. Y dice en este sentido, ¿no? Pero se ha perdido eso. Lo que tenemos vivo, lo que tenemos fresco, es lo romano. Y no olviden ustedes algo que es muy importante, que es que el cristianismo, que no es romano ciertamente, claro, pero nos llegó por Roma. Es decir, fue la romanización la que produjo la evangelización de España, su cristianización. Y España ha sido, desde la época romana, un país cristiano. Lo cual naturalmente le incorpora a otro mundo, en otro plano completamente distinto, en que se recogen raíces judaicas, raíces griegas, que pasan a España precisamente a través también de la romanización. Es decir, no solamente las raíces romanas, sino que las raíces romanas llevaban las raíces que Roma llevaba dentro también, en diferentes épocas, lo cual también se incorpora a esa realidad española. Y la cosa no termina aquí. Es más, porque recuerden ustedes que cuando cae el Imperio Romano de Occidente, cuando se producen las invasiones bárbaras, se produce un fenómeno enormemente importante. No es la pérdida del imperio, la caída del imperio, estaba ya muy en decadencia, los emperadores tenían una autoridad muy discutible. Después de la división del Imperio Romano de Occidente y de Oriente, se había desplazado a Oriente, lo más importante. No fue tan grave, no era muy importante. La consecuencia gravísima que tuvieron las invasiones bárbaras fue la fragmentación de la Romania, la fragmentación del Imperio Romano. Era una vasta unidad, era un mundo
con una serie de vigencias, de usos, de estilos de vida, con una cultura difundida, con una lengua conocida y usada en toda la extensión de la Romania. Y esto de repente se convierte en una fragmentación de pequeños países, de pequeños pueblos, de pequeños estados, mal organizados en general, sumamente lábiles, fluctuantes, sin estabilidad. La consecuencia capital fue el aislamiento. El aislamiento, algo muy parecido a lo que más se parece a Roma es España. No olviden ustedes que el gran país que hizo algo parecido a lo que hizo Roma fue España en América. La hispanización de Roma. Yo he dicho muchas veces que la situación de Roma se puede explicar con dos metáforas que son botánicas. En América del Norte hubo un trasplante. Se trasplantaron sociedades europeas a suelo americano, a territorio americano, para fundar en él sociedades también europeas. Esto es lo que hacen los ingleses, lo que hacen secundariamente holandeses y franceses en algunos lugares, pero en cambio, en la parte descubierta y colonizada por españoles se hace un injerto. Es decir, elementos vivos de la sociedad española se injertan en las sociedades americanas que siguen siendo americanas. No son europeas, no son españolas, son hispanizadas. Y esto es exactamente lo que hizo Roma. La Romania está compuesta de pueblos que siguen siendo lo que eran, que no son romanos propiamente dichos, pero están romanizados, están latinizados. Reciben las instituciones, la cultura, los estilos de vida de Roma. Pues bien, la fragmentación de la Romania, la división en pequeñas unidades aisladas, el aislamiento fue terrible, estancamiento. Ustedes saben que la gran decadencia que conoce la humanidad occidental es la que va desde la caída del Imperio Romano hasta por lo menos el reinado de Carlomagno, hacia el año 800. Yo creo que los hombres son iguales en todas las épocas, yo no creo que haya, sus dotes son las mismas. Si hubiera habido estudios psicofísicos, probablemente los niños que nacían eran iguales que los que habían nacido un siglo antes o un siglo después. No hay razón ninguna para que fueran distintos. Lo importante no son las dotes, sino lo que se hace con ellas, el uso que se hace de ellas. Y entonces se produce por el aislamiento, por la carencia de libros. Piensen los que había muy pocos libros, la escasez tremenda de libros que tiene cada una de las pequeñas unidades en que se ha dividido lo que fue el Imperio Romano. Esto produce una decadencia, una cierta rebarbarización, un primitivismo. Y resulta que la península ibérica, que tenía una gran extensión y que tenía una unidad política, administrativa, cultural, lingüística, sigue siendo una unidad, y es la monarquía visigoda. La monarquía visigoda, que era con Bizancio las dos grandes unidades durante los primeros siglos de la Edad Media. Y eso le da una preeminencia que no tienen los demás lugares, que están enormemente divididos. Ustedes busquen en cualquier atlas histórico los mapas de Europa en los siglos V a la invasión musulmana, por ejemplo, y verán ustedes la fragmentación pavorosa. Mientras que la monarquía visigoda, con sus concilios, especialmente toledanos, con su monarquía asentada sobre todo en Toledo, se mantiene como una unidad considerable, con muchos libros. No olviden que aparece en la España visigoda San Isidoro de Sevilla. Es el que conserva, salva en cierto modo, el tesoro de la cultura antigua, porque tenía muchos libros a su alcance. Si no, hubiera sido completamente imposible. Es una cosa tan importante que se conservan unos 2000 códices de San Isidoro, se han conservado. Lo cual prueba la fantástica difusión de su obra durante siglos. Pero hay otro detalle curioso. Ustedes saben que la mayor parte de los países de Europa reciben sus nombres de los bárbaros, de los invasores. Por ejemplo, Francia. Francia, en alemán se dice Frankreich, el imperio de los francos. Inglaterra es el lugar de los anglos. Lombardía, por todas partes. Pero España no se llamó Gotia.
se llamó España. Hispania, España. Conservó el nombre latino, como Italia. Se siguió llamando Italia y España. Los demás no. Alemania tiene una pluralidad de nombres, pero Germania en inglés se conserva el nombre Germany, pero Alemania se llama en alemán Deutschland, Deutsch. O la palabra Alemania es de los alamanos, que son de los pueblos invasores. Mientras que se conserva el nombre Hispania, España. Es decir, se conserva justamente y se va a tratar de emparentar luego, y cuando sobrevenga la invasión musulmana, y no digo árabe porque fue árabe y bereber, más bereber que árabe, en el año 711, empieza un esfuerzo de reconquista inmediatamente después en la pequeña franja septentrional que queda fuera del dominio musulmán, y de lo que se trata es de reconstruir la monarquía visigoda. Es decir, se trata de restablecer la continuidad con la España perdida, como se llamaba, la pérdida de España, la invasión musulmana, la pérdida de España. Se trata de recuperar, de reconquistar la monarquía visigoda. O, por ejemplo, el Reino de León tiene la pretensión de empalmar directamente con lo que era la monarquía visigoda. Es decir, se trata de mantener la condición romana, la lengua latina, la religión cristiana, la condición europea, occidental. Ustedes piensen esto, yo nunca me cansaré de repetir esto. Todo el sur del Mediterráneo, toda la ribera meridional del Mediterráneo había sido helenizada, romanizada, cristianizada. Desde el Magreb hasta Egipto. Se conocía el griego, se conocía el latín, eran pueblos cristianos. La figura más ilustre de la época es San Agustín, cerca de Cartago. Y sigue siendo. Esto ocurre a finales del siglo VII o comienzos del VIII. Estos países siguen siendo de lengua árabe, de cultura árabe, son de religión musulmana. ¿Y cómo? En España hubiera debido ser lo mismo. En España hubiera debido ocurrir otro tanto. Al-Ándalus es el nombre de España durante bastante tiempo. La superficie casi total del territorio de la península ibérica está dominado por los musulmanes. Y sin embargo, esto se vive por los españoles, por los cristianos que quedan libres del dominio como un contratiempo pasajero. Y cuando llevan un siglo y medio, 2 siglos asentados, se sigue viendo así. Cosa que es un fenómeno importantísimo y extrañísimo. Es decir, los españoles se sienten adscritos a una condición lingüísticamente romana, latina, religiosamente cristiana, y el cristianismo ha venido por Roma, con una organización que ha ido desde la organización municipal hasta la gran monarquía visigoda, procedente también de Roma. No olviden ustedes un hecho curioso, y es que la imposición de los godos en España fue imposición política, eran los dominadores, pero resulta que se siguió hablando en latín. La lengua era el latín. Y los romances que se van formando ya en la época visigoda y que después en la Edad Media se convierten en las lenguas españolas posteriores, parten del latín. Hay muy pocas palabras germánicas, poquísimas palabras germánicas en español. Y a pesar de los largos siglos de dominación árabe, el vocabulario español tiene un 10% de palabras de origen árabe. 10%. En general, palabras derivadas de la agricultura o de algunos oficios, de algunas técnicas. El 10%. Y casi el 90% es de origen puramente latino. Piensen ustedes lo que ocurre con el inglés, por ejemplo. El inglés son 2 lenguas. El inglés son 2 lenguas. Unas palabras son de origen latino, a través del francés en gran parte, más que del latín directamente, y otras son germánicas. Si ustedes ven una página escrita en inglés, se ve casi de un modo puramente visual que son 2 medias lenguas. Es el inglés, con una unidad que es la fonética. La fonética es la que es inglesa y es la que unifica esas palabras de
raíces totalmente diferentes. Pero no es el caso del español. El español mantiene, digamos, la romanidad en todos los órdenes. En el orden lingüístico, en el orden político, en el orden religioso. Y digo romanidad porque, repito, porque el cristianismo, que no es romano naturalmente, viene a través de Roma, viene a través de la romanización. Como ven ustedes, por tanto, hablar de las raíces romanas de España es hablar simplemente de España. De cualquier aspecto que se hable, tropieza uno con lo romano. No se puede entender a España absolutamente de otro modo. Recuerdo que Menéndez Pidal, que ha sido quizá el hombre que ha aclarado más la historia de España y que ha confundido menos, que hay algunas figuras ilustres que iluminan algunas cosas y confunden otras. Pero yo creo que don Ramón Menéndez Pidal iluminaba siempre y no confundía nunca. Hablaba de cómo cuando se descalifica algo diciendo que es una superestructura, no tiene ningún sentido. Él decía que la superestructura se convierte muchas veces en la verdadera estructura. Si acaso hay una infraestructura subterránea, superada, reducida, si se quiere, a un mero sustrato que queda por debajo. Piensen ustedes, por ejemplo, en América hispánica. O evidentemente hay un sustrato indígena precolombino, claro, no faltaba más. Pero es que lo hispánico es una superestructura, es la verdadera estructura. Es la verdadera estructura de América. Los americanos viven, no solamente hablan, sino viven en español. Cuando uno los ve haciendo sus gestos determinados, los gestos españoles que hacen en todas partes, sean negros, sean indios, de cualquier origen. Yo recuerdo, tengo una impresión que no olvidaré nunca. Llegué a una ciudad que hoy se llama Morelia, pero se llamó hasta la independencia con el nombre de la ciudad en que yo nací, Valladolid. Y entré en una iglesia muy modesta, junto a un mercado, era un domingo, y estaba lleno de gente, indios. No eran mestizos, eran indios, la casi totalidad. Vestidos de maneras pues muy distintas de cómo vestimos los españoles, por ejemplo. Empezaron la misa y empezaron a cantar. Empezaron a cantar en español, claro. Y estos hombres y mujeres tan distintos, de aspecto tan distinto, de origen tan distinto, étnicamente diferentes de nosotros, al cantar en español, que era su lengua, sentí que eran nuestros, que eran míos, que eran como yo, que eran españoles. Pero un momento después pensé, y yo soy indio. Ah, claro, no tendré una gota de sangre india, pero soy históricamente indio. Humanamente lo soy. Les hemos pasado a ellos y ellos nos han pasado a nosotros. Fíjense ustedes que he vuelto a recordar España para entender Roma, para entender lo romano, porque lo único que se parece en la vida posterior a Roma, que se parece a Roma, es España. Y la Hispania, el mundo hispánico, es lo único que se parece a la Romania. Lo único. Se ha producido el injerto, se ha producido precisamente la transmisión de ciertos elementos que han configurado, que han producido una superestructura, que es la verdadera estructura. Y queda una infraestructura, un sustrato que tiene valor, que tiene importancia, que actúa, que introduce una serie de diferencias, que introduce por lo pronto una serie de posibilidades como de facetas en las cuales se puede apoyar una sociedad. Una sociedad muy homogénea suele tener menos problemas, menos fricciones, pero no tiene más que una posibilidad. Una sociedad compleja puede apoyarse en una faceta o en otra, en una cara o en otra del poliedro, puede intentar posibilidades diferentes, con dificultades y con posibilidades nuevas, que se suelen ver las dificultades, se suelen ver las fricciones y no se suelen ver las posibilidades que se pueden alumbrar y de las cuales se puede vivir. Ven ustedes, por tanto, cómo nos encontramos con algo curioso. España tiene unas raíces manifiestamente romanas, hasta el punto, repito, de que no es inteligible sin Roma y que la tropezamos en todas partes. Diríamos que lo que ha nacido de Roma, más parecido a ella, lo que en cierto modo ha heredado
la actitud romana ante la historia y ante la vida ha sido España. Grecia era evidentemente más inteligente, más creadora en cultura, en arte, en filosofía, en literatura, en teatro, evidentemente. Roma tuvo otra cosa, tuvo el sentido del mando, el sentido del Estado y el sentido del derecho. No olviden ustedes, los investigadores han descubierto que el derecho romano era en gran parte de origen también griego. Sí, pero es que no se trata del derecho, no se trata de las ideas, no se trata de la ciencia del derecho, se trata del jus, se trata de la ley. Y eso no lo tuvo apenas Grecia, y por eso no pudo hacer una unidad global. Hicieron, en cierto modo, algo los macedonios, que no eran propiamente griegos, Filipo y luego Alejandro, y no acabó de cuajar. Eso fue Roma la que lo hizo, fue el talento de Roma. No olviden ustedes cómo España crea la primera nación que ha habido en el mundo. No ha habido naciones en Europa hasta fines, muy fines del siglo XV. Antes había otras cosas, había reinos, condados, principados, califatos, ciudades como las griegas, o el Imperio Romano, que no era ciertamente una nación. Crea la primera nación hacia 1470, 1480, y casi inmediatamente la supernación en dos hemisferios. La monarquía católica, la monarquía hispánica, las Españas, que es el equivalente precisamente con el Atlántico por medio de la Romania, de la gran creación romana. ¿Ven ustedes qué extraño paralelismo? De modo que diríamos que hay raíces romanas, clarísimas raíces romanas de España, pero España fue al mismo tiempo un renuevo de Roma. Y al cabo del tiempo, al cabo de los siglos, se produjo algo como una nueva versión de lo romano. Y el español funcionó como una lengua universal, con una función algo parecida a la del latín. Piensen ustedes que a fines del siglo pasado hubo una discusión entre Rufino José Cuervo, el gran filólogo colombiano, y don Juan Valera, el escritor español. Rufino José Cuervo creía que el español estaba destinado a fragmentarse, como le pasó al latín, del cual serían las lenguas romances o románicas. Valera creía que no, Valera creía que se iba a mantener la unidad de la lengua. Tenía razón Valera. Y al cabo de un siglo resulta que el español sigue siendo una lengua incluso más unitaria que entonces. ¿Por qué? Por las calzadas romanas, por las comunicaciones, por las vías de comunicación, porque ahora se publica en todas partes. Los americanos publican en España, los españoles publicamos en América, hay la radio y la televisión y el teléfono y todo lo demás. Es el equivalente verbal de las calzadas romanas, las comunicaciones. Y eso asegura y perpetúa la unidad de la lengua, que es ahora más que nunca una lengua universal. Muchas gracias.